Europa es un continente con una prehistoria larga y compleja, con múltiples oleadas de humanos primitivos de diferentes especies, que aparecieron en distintas partes de la región en diferentes épocas. El Homo sapiens puso pie por primera vez en Europa occidental hace aproximadamente 47.000 años, mientras que el Homo erectus, potencialmente nuestro ancestro directo, apareció en las regiones del sureste del continente hace hasta 1.800.000 años y no viajó más al oeste que Europa central. ¿Quiénes fueron los primeros europeos occidentales? Bueno, te podría sorprender saber que no eran Homo sapiens, pero tampoco eran Homo erectus. El Homo antecesor aparece por primera vez en el registro fósil hace aproximadamente 1.200.000 años, evolucionado de una población de Homo ergaster, y es probable que esta especie haya sido la primera del género humano en llegar a las regiones occidentales de Europa. No son una especie muy conocida para el público en general, pero hay algunas similitudes notables entre el antecesor y el Homo sapiens moderno, y hoy vamos a explorarlas todas con detalle. ¿Quiénes eran estos nuevos visitantes del oeste? ¿Cómo vivían y en última instancia cómo desaparecieron? Gran parte de lo que sabemos sobre la apariencia de Homo antecesor proviene del cráneo de un niño de entre 10 y 11 años y medio, que fue descubierto en el sitio de Grandolina, parte del complejo arqueológico de la Sierra de Atapuerca, en lo que hoy es la nación de España, en Europa occidental. Este sitio ha producido varios fósiles, incluyendo restos corporales de algunos adultos. Pero es este cráneo el que ha permitido tanto a paleontólogos como a antropólogos obtener una idea de la apariencia facial de este primate. La característica más llamativa del rostro de Homo antecesor habría sido su cara completamente plana, una característica que se mantuvo durante toda la vida de la especie. Esto le habría dado una apariencia mucho más acorde con las especies humanas arcaicas del Pleistoceno temprano, en lugar de con Homo sapiens. Pero había algunas similitudes claras entre estos simios y nosotros. Específicamente, los huesos nasales se parecen a los nuestros, y los huesos de la mandíbula son muy móviles y de estructura ligera, a diferencia de las estructuras óseas robustas que se encuentran en los homínidos anteriores. Los dientes frontales, los incisivos, tenían forma de pala, mientras que las muelas parecían similares a las que se ven en los neandertales. Las mujeres habrían tenido dientes más pequeños que los hombres, con una cobertura de encía proporcionalmente menor en general. Esto quizás podría significar que también existía un mayor grado de dimorfismo entre hombres y mujeres en el resto del cuerpo. Un espécimen adulto de Homo antecesor, descubierto en el mismo sitio que el niño pequeño, parece haber medido entre 162 y 186 centímetros, o entre 1.62 metros y poco más de 1.86 metros de altura. Esta estimación proviene de una clavícula que se cree pertenecía a un hombre completamente desarrollado, mientras que un radio mucho más grácil muestra a un individuo que medía aproximadamente 172 centímetros, o 5 pies con 8 pulgadas de altura. Los huesos metatarsianos del homínido parecen contar otra historia. En los hombres dan estimaciones de alrededor de 173 centímetros, o 5 pies con 8 pulgadas de altura, mientras que en las mujeres se indica que crecieron alrededor de 168 centímetros, o 5 pies con 6 pulgadas de altura. Es importante destacar que no hay una gran diferencia aquí, lo que significa que estas estimaciones de altura probablemente sean precisas y que los hombres tendían a crecer un poco más que las mujeres en general. Al observar los huesos de los tobillos de Homo antecesor, se nota que son robustos, lo cual es particularmente inusual, dado que algunos elementos del cuerpo son más gráciles. Esto puede ser una adaptación que ayudó al homínido a soportar la presión y el estrés en el pie al caminar. Y también puede indicar que estos simios eran generalmente más robustos.
y de constitución más fuerte de lo esperado. Las huellas fosilizadas que coinciden con las proporciones de los pies de estos animales indican que probablemente llegaron tan al norte como lo que algún día sería Inglaterra, y parecen estar estrechamente relacionadas, al menos en apariencia, con las huellas de Neandertal que se han encontrado en toda Europa. A pesar de las similitudes, se cree que Homo antecesor tenía extremidades más largas que Homo neanderthalensis, y estas extremidades parecen haber sido más delgadas y gráciles que las extremidades típicamente robustas y gruesas de los neandertales. Las representaciones artísticas de Homo antecesor tienen mucho en común con las que muestran a los neandertales. Casi parecen una extraña mezcla entre Homo neanderthalensis y Homo erectus. Eran altos y en gran parte sin vello, salvo por el cabello en la cabeza y la cara, con prominentes arcos superciliares y narices grandes. No se les representa con tecnologías avanzadas como ropa o chozas, y normalmente se les muestra usando herramientas de piedra básicas en cuevas o en las llanuras del oeste de Europa. Sin embargo, ¿qué tan grande era realmente su arsenal de herramientas de piedra? El sitio de Grandolina en España es, por mucho, el lugar más confiable para los científicos que estudian esta especie humana arcaica, y ha demostrado que estos primates eran hábiles para desarrollar herramientas de piedra adaptadas a diferentes propósitos en su vida y sociedad. A diferencia de los humanos que los precedieron, el Homo antecesor parece haber puesto mucho cuidado en elaborar primero la forma general de la herramienta de piedra, antes de reducirla a su tamaño con una piedra más afilada. Esto muestra un alto grado de intención y preparación que no se ve en especies más arcaicas. Incluso pudieron fabricar bifaces primitivos, una especie de cuchillo antiguo, usando este método. Algunas de sus herramientas son particularmente avanzadas y se parecen a las de la industria lítica achelense, que aparecería en Europa occidental casi 1 millón de años después. Hoy no se sabe si los humanos posteriores adoptaron estas herramientas basándose en lo que Homo antecesor ya había establecido, o si los Homo sapiens que llegaron primero a la región las desarrollaron de forma independiente. Cientos de herramientas de piedra halladas en Grandolina indican que Homo antecesor vivió mucho tiempo en la región. Estas herramientas varían según el lugar de excavación, mostrando cómo se adaptaron a distintas tareas con el tiempo. Algunas herramientas evidencian su uso para cortar carne, lo que indica que estos homínidos no solo consumían carne, sino que también sabían prepararla y cortarla con sus herramientas de piedra. Muchas herramientas de piedra en Grandolina están hechas de sílex, una roca sedimentaria dura. Pero Homo antecesor también parece haber recolectado y fabricado herramientas hechas de cuarzo, arenisca y piedra caliza. Todos estos recursos estaban disponibles a solo unos pocos kilómetros del sitio de Grandolina, lo que significa que aunque Homo antecesor probablemente viajaba mucho en las inmediaciones de su hogar, no necesitaban ir lejos para encontrar un flujo constante de recursos con los cuales fabricar sus herramientas. El sitio también muestra evidencia de que las herramientas de Homo antecesor fueron retocadas con el tiempo. Tal vez al perder filo y volverse romas, un tallador de piedra primitivo repasaba su trabajo para obtener una herramienta refinada de nuevo. Algunas herramientas tienen muescas intencionales que habrían servido para un propósito específico, mientras que otras tienen la punta afilada y pueden haber sido usadas para perforar carne en lugar de cortarla. Algunas son claramente raspadores, usados para quitar la piel o cortar carne, mientras que otras se parecen a hachas que pudieron haber sido utilizadas para romper huesos. Aunque Homo antecesor claramente tenía un buen dominio para trocear y cortar su comida, hay muy poca evidencia de que supieran cómo cocinarla. Las partículas de carbón halladas en Grandolina habrían llegado por el viento desde áreas cercanas, con posibles incendios naturales en zonas cálidas y secas. Pero surge una pregunta interesante.
Si no tenían tecnología para fabricar ropa y no podían calentarse con fuego controlado, ¿cómo se mantenían calientes en los climas fríos de Europa, especialmente aquellos que vivían en lo que sería el norte de Francia e Inglaterra? Además de que el clima era unos grados más cálido en la época de Homo antecesor, es posible que la especie estuviera más naturalmente adaptada para soportar temperaturas bajas que nosotros. Se ha teorizado que tenían metabolismos altos y probablemente disfrutaban de dietas ricas en proteínas para ayudarlos a soportar el frío. En las regiones que Homo antecesor frecuentaba, las heladas eran raras, con la abundancia de árboles de hoja caduca como el olivo y el roble. En el norte, Homo antecesor parece haber vivido en áreas protegidas como bosques de abetos y pinos, y aunque los climas eran más fríos que en España, no eran intolerables. La dieta rica en proteínas de Homo antecesor significaba que la especie disfrutaba de mucha carne. Afortunadamente, no faltaban animales grandes para cazar en la región, y los fósiles de estos animales también se han encontrado entremezclados con los restos de los propios humanos. Las especies vivas y extintas eran cazadas por los primeros europeos occidentales, y parece que comían de todo, desde ciervos hasta osos. El extinto ciervo de matorral fue uno de los favoritos, pero el ciervo gamo y el ciervo rojo, aún existentes, también eran comunes. El bisonte, el jabalí y los caballos habrían sido una buena fuente de carne para los cazadores mejor equipados, mientras que algunos grupos cazaban animales tan grandes como los mamuts y tan feroces como las hienas. Fuentes de proteína más inusuales provenían de monos, rinocerontes, lobos y una especie extinta de oso conocida como Ursus dolinensis. Varios huesos de estos animales conservan hendiduras y marcas de corte de herramientas de Homo antecesor, lo que indica que la comida era llevada y preparada en el sitio, no en el campo. Los cadáveres de animales grandes, cuando era posible, eran arrastrados de regreso al sitio de Grandolina para ser descuartizados y disfrutados por todo el grupo, mientras que con animales mucho más grandes, como mamuts y rinocerontes, solo se recuperaban las extremidades o los cráneos. Este comportamiento indica que la división del trabajo estaba bien definida en las sociedades de Homo antecesor. Unos salían a cazar en grupos y otros permanecían en el sitio preparando la comida para la tropa. Parece que vivían en grandes números, y esto parece haberles otorgado cierto grado de seguridad. Solo el 5% de todos los especímenes conocidos de Homo antecesor presentan marcas infligidas por dientes y garras de carnívoros, y los que las tienen en su mayoría parecen haber sido carroñados en lugar de cazados. Dicho esto, los depredadores estaban presentes aquí. El Homo antecesor habría estado bajo amenaza no solo de osos, sino también de manadas de hienas, lobos y el ahora extinto gran felino, Panthera gombozogenesis, también conocido como el jaguar europeo. Sin embargo, el Homo antecesor también parecía haber recolectado cultivos silvestres para complementar su dieta rica en carne, y las tierras que habitaban estaban llenas de aceitunas, avellanas, castañas y almes. Aunque estos no habrían constituido una parte significativa de la vida del Homo antecesor, probablemente era el papel de algunos miembros de la sociedad recolectar estos cultivos, mientras que otros grupos salían a la naturaleza a cazar. También hay evidencia que sugiere que el Homo antecesor disfrutaba de los órganos de almacenamiento de las plantas silvestres, como las raíces y los tubérculos, cuando recolectaba. Muchos de estos recursos no habrían necesitado ser cocinados, y algunos eran particularmente nutritivos, lo que significa que el Homo antecesor podía obtener mucha nutrición de una cantidad relativamente pequeña de alimento. Sin embargo, también hay un lado más oscuro en la cultura del Homo antecesor, que es poco conocido, en forma de canibalismo. Los grupos de antecesor dentro de la Grandolina parecen haber cazado a humanos como carne cuando los tiempos eran difíciles, y hay amplia evidencia de fractura de huesos, cortes de músculo y cicatrices en el rostro. Esto toma un giro aún más siniestro. Sin embargo, cuando te enteras de que la mayoría de los individuos que fueron canibalizados parecían ser niños o adultos jóvenes,
quienes a su vez tenían menos probabilidades de poder defenderse cuando se trataba de ser asesinados. Las teorías afirman que un Homo antecesor habría utilizado una herramienta de piedra rudimentaria para romper el cráneo y obtener el cerebro de su víctima, mientras que otras evidencias muestran que removían la carne de las costillas humanas, desconectando los huesos de sus articulaciones y desmembrando extremidades para obtener su carne. Debido a que la mayoría de las marcas de corte y golpes se encuentran en los rostros de Homo antecesor, se ha sugerido que los consumidos en realidad no eran miembros del grupo social de los caníbales. En su lugar, es posible que hayan atacado a grupos vecinos en busca de víctimas cuando necesitaban alimento, o quizá el consumo de carne humana tenía un propósito ritual que se ha perdido hace mucho tiempo en el registro fósil. Las presas animales obtenidas por Homo antecesor no parecen haber sufrido los mismos cortes faciales. Es una zona particularmente difícil del cuerpo para obtener carne, y parece que se esforzaron más por obtenerla de miembros de su misma especie que de animales salvajes. Otra explicación es que esto pudo haber sido canibalismo ritual de miembros de la misma tribu que habían muerto por causas naturales, y romper el cráneo era simplemente una práctica simbólica para estas personas. El Homo antecesor no perduró en Europa occidental, y para hace 770.000 años, prácticamente habían desaparecido de los bosques y llanuras de España e Inglaterra. El cambio climático, al acercarse la edad de hielo, fue clave para llevar a esta fascinante pero salvaje especie al borde de la extinción. Pero también pudo haber enfrentado competencia a medida que surgieron nuevas especies de humanos en Occidente. Se pensaba que Homo antecesor había sido el ancestro tanto de los humanos modernos como de los neandertales. Pero ahora se acepta más ampliamente que eran una rama derivada en la línea de los humanos modernos, separándose de nosotros justo antes de que nos separáramos de los neandertales. Algunas especies, como Homo heidelbergensis, pudieron haber superado a antecesor en Europa, lo que llevó a su caída definitiva. Para cuando los humanos y los neandertales llegaron a la escena, ellos ya habían desaparecido hace mucho tiempo, dejando solo sus sorprendentemente avanzadas herramientas de piedra y los restos fracturados de sus hermanos canibalizados.